Planteábamos en nuestros títulos, Emiliano, proponernos hablar sobre un sector etario que en algún momento fue inclusive hasta acusado como los grandes contagiadores. ¿Te acordás cuando todo esto arrancaba? Y De manera errónea. Pero absolutamente errónea, por supuesto. Pero bueno, todos fuimos aprendiendo en la marcha. Son estos chicos, estas chicas, los niños y las niñas que algunos reciben ya sus primeras dosis y sus dosis de refuerzo, pero que indudablemente no están ajenos a esta tercera ola. ¿Qué pasa con los más chiquitos, la variante Omicron combinada con la Delta en la provincia? Son convivientes, Fernando, y muy dependientes. Por eso es que no es de extrañarse que también poco a poco la tasa de positividad en los niños vaya creciendo. Hoy está cercana en Mendoza al 27%. Vamos a escuchar parte de un fragmento de una entrevista que realizaron nuestros colegas de LB10 a la subdirectora asistencial del Hospital Notie, en donde revela que sí, hay más casos, pero no son cuadros graves. Se han testeado en 48 horas más o menos 117 niños menores de 15 años. Han habido más testeos de mayores de 15 años, pero dentro de lo que es el grupo pediátrico ha habido un 27% de positividad. Es un número interesante, pero internados en estos momentos hay solamente 2 pacientes que son formas leves. Bien. De hecho, uno es asintomático, la internación es por otro motivo, pero debido a que los papás eran positivos, a ese niño se lo hisopó y era positivo, pero claramente síntomas respiratorios no tenía. La normativa vigente en la provincia se cumple exactamente igual para los niños, igual que para los adultos. Vamos a ver algunos datos, Fernando, no Sí, claro. solo del nivel de testeos y positividad, sino también de vacunación, porque hay una preocupación grande a nivel nacional y que tiene que ver con los niños no vacunados. Los primeros datos son de la provincia de Mendoza. Durante la segunda ola y el pico entre agosto, septiembre y octubre del año pasado, la tasa de positividad en los niños y niñas era del 9%. Ya en diciembre era del 12%, cuando comenzó a escalar la cantidad de contagios por la variante Omicron en circulación comunitaria, información que ahora sabemos. Y en enero, esta tasa de positividad ha ido al 27%. Se espera que, como ha ocurrido con los adultos, también vaya creciendo, porque reiteramos, los niños son convivientes de los adultos en la familia y además muy dependientes. La relación es muy directa, por eso es que poco a poco los casos pueden ir aumentando, aunque lo dijo la doctora, no hay pacientes internados en terapia en el Hospital Notie por COVID. Y a continuación te voy a mostrar el dato que preocupa al gobierno nacional, y son los niños y niñas de entre 3 y 11 años con esquema incompleto en la Argentina o que no han comenzado su esquema, es decir, que no están vacunados. 25% y 35% de un total de casi 7 millones de niños y niñas de entre 3 y 11 años en la Argentina no se vacunó o no ha completado su esquema. El 35% sin duda, son 2.330.000 niños aproximadamente, es lo que más preocupa al gobierno nacional en esta ola de contagios, en donde la variante Omicron no genera cuadros graves, pero principalmente a quienes están vacunados. Claro que sí, muy válidos estos datos, Emiliano, más teniendo en cuenta la persona que vamos a presentar a continuación, que nos sirven de plafón para darle la bienvenida a Gabriela Taponier, doctora, pediatra, infectóloga de la Sociedad Argentina de Pediatría. Doctora, qué gusto recibirla, muy buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, un gusto saludarlos y un saludo a su audiencia. A ver, en casa todos tenemos un niño, esto está muy claro, y veíamos estos números y estamos observando cómo va creciendo el impacto de los contagios en los más chiquitos. ¿Cuál es el análisis o la visión que ustedes tienen de la sociedad que usted representa esta noche aquí en nuestro noticiero? Lo primero para recordar es que la población a partir de la cual están indicadas las vacunas es a partir de los 3 años. Si uno debe tener en consideración que hay alrededor de 730.000 niños nacidos por año en nuestro país, eso ya nos deja alrededor de 2 millones de chicos que ya por edad no se van a poder vacunar. Entonces, es muy importante, yo escuchaba lo que ustedes decían recién, apuntar a este grupo de entre 6 y 7 millones de niños entre 3 y 11 años
para que de esa manera también podamos darle algún tipo de protección colectiva a los más chiquitos. Este es uno de los primeros puntos a considerar a la hora de decidir la vacunación, no solamente individual, sino que también tiene un efecto sobre la protección colectiva. El otro de los puntos es que tenemos que tener en cuenta que las vacunas utilizadas, ¿sí? En el caso de niños de 3 a 11 años, son vacunas con plataformas que nosotros como pediatras ya conocemos, ¿sí? Son vacunas que habitualmente indicamos a los chicos y son plataformas inactivadas de vacunas seguras, por lo tanto, y que han mostrado perfiles de seguridad adecuados en las distintas pruebas. Por lo tanto, es muy importante que los papás confíen y lleven a vacunar claro, y den ese primer paso. niños. Doctora, ¿cuál es, a su entender, o junto a sus colegas que seguramente hablarán cotidianamente de este tema, el principal escollo para que los papás definan qué niño se vacuna y qué niño no? Porque, a ver, si bien la vacunación es voluntaria, estamos hablando de chiquitos que tienen entre 3 y 11 años. La decisión corre evidentemente por cuenta de los adultos. ¿Cuál ha sido usted, a su entender, el principal escollo que se tiene para que el papá o la mamá decidan llevar al niñito al vacunatorio? Hay, digamos, creo que es multifactorial. Uno de los motivos tiene que ver con que hasta acá siempre se ha dicho que la enfermedad por el coronavirus SARS-CoV-2 no impacta en forma tan importante en pacientes pediátricos. Los pediatras sabemos que los chicos con factores de riesgo, que ha sido el primer grupo que se ha priorizado para la vacunación, esta digamos, idea no es tan así, sino que hay impacto en pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedades de base como enfermedades que comprometen el sistema inmunológico, cáncer, pacientes que tienen enfermedades respiratorias como la fibrosis quística o chiquitos que tienen enfermedades cardiológicas. Es decir que en estos chicos nosotros ya veíamos el impacto de las variantes anteriores. Y la verdad también es que todo el año pasado, al no haber tanta presencialidad en las escuelas, al no haber tanta actividad social de los chicos, sí. había cierta también, digamos, como protección para este grupo. Con la apertura también social para los chicos, bueno, ellos también van a tener mayor exposición. Y por otra parte, bueno, la verdad es que muchos papás dicen, bueno, prefiero tener un poco más de tiempo que otros chicos se hayan vacunado. Desconfianza, bueno, en líneas generales, es como avanzar hacia algo desconocido. Por eso es muy importante tener estos espacios para aclarar que se trata de vacunas que habitualmente nosotros como pediatras, puntualmente la vacuna inactivada que se usa en niños de 3 a 11 años, son plataformas que nosotros usamos frecuentemente y sobre las cuales no hay ninguna duda. Tanto los pediatras como los papás concurren a vacunar. Y otra cosa también que quiero aprovechar para comentar que todas las vacunas han disminuido sus coberturas. No solamente hay un amesetamiento en lo que tiene que ver con la aplicación de la vacuna contra el coronavirus, sino que también todas las vacunas han disminuido sus coberturas. Tal es así que vacunas que habitualmente teníamos buenas coberturas en el país, han disminuido estas coberturas y esto nos pone por ahí en riesgo de reintroducción de otras enfermedades
que realmente no nos vendrían nada bien ahora, como por ejemplo el sarampión. Claro, cuando usted habla de coberturas, habido, doctora, le claro, interrumpo. Cuando usted habla de coberturas, sí. usted dice el volumen de niños vacunados, porque claro, no iban a la escuela, no, había papás que ni siquiera se movían de la casa, el niño está protegido, nos olvidamos del calendario, pero digamos que hay calendarios que son obligatorios de vacunación en los menores de edad. Doctora, ¿me permite un momento? Mire, se nos ha ocurrido una idea. Tenemos a Vanina Vitale, otra de nuestras periodistas del staff. Vamos a hablar de una situación que me gustaría conocer su opinión. Esto de la idea de establecer un pase sanitario para cuando los chicos regresen a las aulas. ¿Me permite, doctora? Son 60 segundos. Vanina, a ver, contanos. Una idea que dejó reflejada el doctor Farina, uno de los infectólogos que asesora al gobierno nacional. Él indicó que más allá de que todavía el pase sanitario depende de cada región, es una buena idea para avanzar hacia la vacunación universal, aplicar el pase sanitario escolar para el inicio de ciclo lectivo 2022. Desde el punto de vista de salud, estoy totalmente a favor del pase sanitario, que es un estímulo para la vacunación como un acto colectivo. Luego sabemos bien que están en discusión las decisiones individuales o la palabra libertad aparece en el medio ahí quizás como un confundidor, pero yo estoy a favor del pase sanitario y creo que en las escuelas también podría utilizarse y es un camino hacia la vacunación universal como lo es en Argentina para otras patologías. Lo que decía Javier Farina, Vanina, esto es a modo de idea nada más. Es una idea, pero además de que ha sido conversada en diferentes medios radiales con periodistas, ya le fue acercada al presidente de la Nación, Alberto Fernández, en una de las reuniones que está teniendo el Comité de Emergencia en relación a la pandemia. Gracias, Vani. Doctora, ¿qué piensa respecto de esta situación? La relación a la vacunación en niños, es muy importante que aquellos grupos, ¿sí?, de papás que todavía tienen dudas, es muy importante que lleguemos a ellos con, digamos, con ciertas certezas, con ciertos conceptos que yo creo que van a ir también aseverando que las vacunas son seguras, que las vacunas son eficaces, que esta tercera ola que nos está afectando ahora, en la medida que las personas están vacunadas, no requieren cuidados intensivos o ingresar a una terapia intensiva o a un respirador. Entonces, creo que tiene que haber también un convencimiento por parte de los papás, y hay mucho que el mismo pediatra de cabecera, que muchas veces también dice, bueno, podemos esperar. Realmente no se puede esperar. El momento de vacunar es ahora. Si nosotros pensamos en un pase sanitario para marzo, bueno, no digo que no sea una posibilidad, pero creo que tenemos que tomar estos meses que tenemos antes de que llegue el otoño digamos, como una oportunidad para que no pase lo que está pasando, por ejemplo, en el hemisferio norte o en Europa, que el invierno, y particularmente en pediatría, afecta de una manera muy diferente a lo que es el verano, porque además se suman otras virosis respiratorias. Entonces, es muy importante que nosotros aprovechemos este tiempo, ¿sí?, antes de vuelta que vuelvan las clases, etcétera, para continuar aumentando la cobertura de vacunación tanto para COVID como otros claro, coberturas. Seguro, para otras enfermedades, claro que sí. Y sobre esto es muy importante también aclarar que la vacuna contra COVID-19 se puede dar en forma simultánea con otras vacunas. Es decir, instamos a los papás a que vayan al vacunatorio y le apliquen las dosis faltantes de vacunas que no pudieron darlas, o porque no pudieron concurrir el año pasado, o porque se atrasaron, o por distintos motivos, junto con la vacuna contra COVID-19. Esto es una muy buena oportunidad
Y yo creo que hay que trabajar ahora en esto. Este es el momento. Claro que sí. Doctora, ha sido usted muy amable. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y gracias por el espacio. No, por favor, faltaba más. Muchas gracias. Es el momento de hacer la primera pausa. No se mueva, ya volvemos.